Aquí estamos en la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla, esta vez con el arquitecto Lorenzo Moreno, que tenía rato que no nos veíamos, hacía unas semanas, creo que desde el año pasado que no hemos coincidido en las entrevistas. Lorenzo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias. Sí, tienes razón, ya tenía rato que no platicábamos, la verdad es que vamos haciendo ahí colita para platicar los diferentes miembros de Bolsa. Para mí es un gusto estar nuevamente contigo y con tu auditorio. Y bueno, Igualmente. pues ahora vamos a tocar un tema en Aurum Inmobiliaria, en Alquimia Desarrolladora de Inversiones, y yo, tu servidor Lorenzo Moreno, siempre estamos muy atentos de cómo causar revuelo en lo que platicamos, ¿no? Somos disruptivos. Vamos en la plática de hoy pretendemos crear muchas preguntas y levantar ámpula por ahí, porque el día de hoy te voy a hablar de un tema y un fenómeno que se está dando en todo el mundo, en diferentes ciudades, que se llama gentrificación. No sé si habías escuchado ya este término. Sí, hace algunos años, sí. ¿Sí? Bueno, Sí. gentrificación, la palabra tiene su origen desde, bueno, para hacértelo sencillo, tiene que ver con la palabra desde gentil, desde noble, ¿no? Desde burgués, desde ese significado y lo que ellos hacen, ¿no? La acción de convertir, de hacerse noble o formar algo noble, ¿no? Y bueno, la palabra viene de ahí y pues está dando mucho en algunas ciudades y está causando mucho revuelo y muchos conflictos. Así es, sobre todo en los centros históricos. Exactamente. Entonces, hoy lo vamos a platicar porque sí nos incumbe dentro del medio inmobiliario el estar conscientes de esta situación. Lógicamente, nosotros que nos dedicamos a la compra, a la venta, a la renta, a la inversión inmobiliaria, pues vamos a manejar todos los sentidos y los aspectos y las personas que quedan inmiscuidas en esto, ¿no? En el caso de un propietario que tiene un inmueble en centro histórico, bueno, carambas, que sus rentas que tiene, que de unos 20, 25,000 pesos suban a 40,000 pesos, pues no le va a enojar, ¿no? Le va a agradar. Lógicamente, claro, en la conciencia de que el paso de los meses o de los años, pues los impuestos también le van a aumentar, ¿no? Pues todo le va a subir, así es este asunto. Y nosotros nos hemos dado cuenta dentro de este tema que hay varios lugares donde se ha presentado mucho esto, sobre todo en la Ciudad de México, que es el más referente, ¿sí? Que tiene que ver con algunas ubicaciones muy importantes como son en la Ciudad de México, la colonia Roma, Polanco, la Condesa, ¿no? Todas en la alcaldía Miguel Hidalgo, que son zonas que se han visto afectadas. Ahora, el antecedente que se ha presentado en esta situación tiene que ver mucho con problemas económicos a nivel global y básicamente nuestro vecino del norte, ¿no? Que durante los últimos 8 años ha presentado una inflación muy grande, un aumento en impuestos muy grande. En el 2020-21, un inmueble podría costar $350,000 como una base de pago y hoy estamos viendo que el mismo inmueble ya está costando $450,000 como inicio de un inmueble sencillo para alguien que va a empezar a invertir. Entonces, eso ni hablar de las grandes ciudades o ubicaciones como son Miami en Florida, como son Los Ángeles, como pueden ser algunas otras ubicaciones importantes que han sido caracterizadas siempre por su movimiento y sobre todo el movimiento económico que se tiene ahí, pues ha generado el aumento de impuestos que les cobran, es más, por el tener una hipoteca, ¿no? Les ha aumentado el pago de impuestos de una manera brutal. Ya ni hablemos de los servicios básicos como los de salud que también han aumentado horrible en Estados Unidos. Hay dos ramos que han generado ese tema de ese movimiento que hacen las personas de Estados Unidos hacia México y de otras partes del mundo, pero más notorios son nuestros vecinos del norte, porque tenemos a los adultos mayores, ¿no? Que al pensionarse y al darse cuenta lo que le queda de pensión a estas personas para su futuro, pues no pretenden malgastarlo, según ellos, en un pago de impuesto alto, en un pago de servicios médicos que no son los más altos, aunque nosotros creamos que sí. Ha bajado mucho la calidad del servicio médico en Estados Unidos en los últimos años, se ha elevado mucho su precio. Entonces deciden emigrar hacia nuestro país
donde pueden su dinero rendirles hasta un 50% más del valor, en algunos casos hasta un 75%. Entonces hacen el análisis de mantener una propiedad ahí en el estado donde viven, en la ciudad donde viven, lo caro que es, o me voy a una ciudad bonita, ¿no? Que puede ser cosmopolita, y pues emigran hacia la Ciudad de México, ¿no? Lógicamente, esto impacta porque al principio vienen de visitas, y es más, un antecedente muy notorio en estos casos fue el caso de Airbnb, cuando empezó a abrir sus habitaciones en la Ciudad de México y en otras ubicaciones, que atrae a este turismo extranjero que se ubica, que le agrada, que empieza a causar en esas ubicaciones este impacto de consumo tan especial. Y pues cuando se dan cuenta los propietarios de habitaciones que el inmueble que les estaba dejando 30,000 pesos de renta, en cosa de 2 años, 3 años, puede subir la renta en beneficio de ellos hasta 50,000, pues empiezan a tener un concepto de inversión diferente. Es ahí donde se Sí, presentan casos que hemos notado que la gente empieza a comprar inmuebles, ¿sí? A un precio alto, pero ¿sí? Ellos lo convierten en un inmueble con un valor mucho más alto por el cobro de rentas. En algún momento les hablábamos del ROI que teníamos que considerar en el momento de invertir, cuál es mi retorno de inversión que voy a tener y considerarlo antes de hacer una inversión. Y en la Ciudad de México, en estas colonias, pues lógicamente es muy alta. Entonces, probablemente tú pienses que en un inmueble te vas a gastar 5 millones de pesos, por darte un ejemplo, pero al cabo de los 2, 3 años, pues a ti ese inmueble te cuesta 8 millones, ¿no? Por el valor de retorno de inversión que tienes. Entonces, es muy, muy bueno considerarlo para el que invierte, ¿sí? Pero ahí viene el otro lado de la moneda, porque el beneficio es para el que compra, el que cobra las rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el otro lado de la moneda es cuando la gente que vive ahí empieza a ser desplazada y les empiezan a decir, ¿sabes qué? Necesito que me entregues mi mueble porque ya no te lo voy a rentar el próximo año. Oye, ya llevo 20, 25, 30 años viviendo acá, sí, discúlpame, ya tengo otros negocios o mis hijos van a hacer otros negocios, etcétera, y empiezan a desplazar a la gente. Que a veces, por ahí vi algunos casos de gente que tiene más de 30, 40 años viviendo en estas colonias que ya a lo mejor nacieron ahí y hoy ya casi a sus 50 y tantos años le dice, pues vamos para afuera porque ya no me interesa rentarte, ¿no? no, y Ese es viene, el viene primer todo un impacto que... proceso, viene todo un proceso de desplazamiento de comunidades grandes de la mancha urbana hacia la periferia y llegan al centro, pues personas con otras costumbres, con otras formas de vida, con otras necesidades. Y esto genera un impacto de total en la parte conurbada, en el microambiente urbano donde sucedan estos desplazamientos. Puebla está en eso porque yo veo muchas casas vacías. Veo casas que se especula mucho con el espacio, más bien para bodegas o para tirarlas, no necesariamente para restaurar, para hacer algunas modificaciones para el uso de las demandas modernas. ¿Hasta dónde nuestro centro histórico estaría en riesgo si la gentrificación se convierte en una moda? Mira, seguramente va a ocurrir, más temprano que tarde va a ocurrir, tiene que ser, es parte de la evolución. Las grandes urbes tienden a estos desarrollos a futuro, aunque no nos agrade. Lógicamente, la gente que habita en el centro histórico, en la ciudad de Puebla, que somos unas personas con unos pensamientos más conservadores, por llamarlos de alguna manera, somos muy reticentes a estas evoluciones. Y tienen su razón, todo tiene su razón, ¿no? Hablamos de las costumbres, los hábitos que queremos conservar, ¿no? Que no nos agrada ver como en otros sitios. Ayer estaba en el análisis de esta plática viendo ahí una calle importante en la zona de Lavapiés, allá en España, donde estaban haciendo este ejemplo las personas del impacto que ha tenido para ellos, ¿no? Y hasta se convirtieron en un movimiento social que se llama Bloques en Lucha, ¿no? Los cuales se refiere a que no están dispuestos a soltar sus inmuebles ni entregarlos así como así. Pero es evolutivo, tiene que ocurrir aunque no nos agrade. Ahora, ¿de qué forma va ocurriendo? Desde lo más simple y sencillo que es el comercio. Vas a ver Sí, que es poco que a poco... el fenómeno fue originado por la migración
Lavapiés fue siempre un barrio muy del centro de Madrid, bueno, todavía lo es, aunque ya no hay muchos españoles que vivan ahí, y se Ujú. va a convertir en la zona donde se instalaron los migrantes. Muchos pisos fueron transformados en bodeguitas, de ahí salía el comercio ambulante, el comercio de los manteros, y empezaron a ponerse en práctica costumbres tanto gastronómicas como religiosas. Se modificó el uso del suelo, los bares, las tabernas tradicionales madrileñas fueron desplazadas por los sitios de té y café de los marroquíes, por ejemplo, bueno, empezaron a surgir bandas, empezaron a reunirse ahí en torno de la Plaza de Lavapiés, ahí a un lado de don Agustín Lara, que ahí está su escultura, y empezaron a invadir. Yo tuve la suerte de ir muchas veces a esa zona porque una amiga mía vivía ahí en la calle Carolus, la calle de San Carlos, y tenía un piso con unos muros del siglo XVI, que es una cosa maravillosa. Pero dice, ya no se puede vivir aquí. ¿Por qué? Por la cantidad de gente de inmigrantes que llegaron y transformaron. Aquí en este caso, la gentrificación fue al revés. Los que vivían más o menos bien fueron desplazados y ahora la zona ya hay muchas medidas ahora en el ayuntamiento y están tomando pues algunas decisiones interesantes para que la zona vuelva a convertirse en lo que fue durante muchos años, una zona turística muy interesante. Estaba uno de los bares de flamenco más famosos de España, Casa Patas, que por todos estos problemas Casa Patas cerró, le subieron Ujú. las rentas y acabó cerrando y cerró uno de los templos del flamenco de más de 40 y pico de años, pero bueno, pero Puebla yo percibo, como yo vivo en el centro, veo muchas cosas, estamos plagados ahora de hoteles, man. Hay muchos Es, hoteles, Lorenzo, y yo no sé si haya tanto turismo para tener tanta oferta de hoteles, como que los dueños de las casas o los inversionistas dijeron, el negocio es el hotel, y entonces a cambiar todo por hoteles, unos buenos, otros fíjate que, malos. claro, el tema de ser una ciudad patrimonio cultural y de Eso la tiene una limitante, ¿no? O sea, de claro, alguna claro. manera protege. Sí, sí, pero al ser un atractivo turístico, con estas características tan especiales que igual no hay en todo el país, son 4 o 5 ciudades que tienen las características o influencias barrocas, como la tiene la nuestra, sí es verdad que atrae un tipo de turismo, pero también recordemos que somos una de las ciudades con un mayor centro estudiantil que existe en todo el país, ¿no? Las universidades más importantes o algunas de las más importantes están ubicadas en Puebla. Y además de que traemos a todos estos estudiantes del sureste que vienen a estudiar acá, también tenemos intercambio de extranjeros. Entonces, viene mucha gente joven también en la actualidad a habitar Puebla, ¿no? Estar aquí en Puebla en tema de intercambio. Se vuelve muy interesante, pero dentro de lo que te comentaba yo, pues están estas características donde se empieza a cambiar, como bien dijiste, el tema comercial. Sí, Ahora en algunos sitios vas a ver que empiezan a aparecer no nada más cafés, ¿no? Cafés pequeñitos con estas características tipo gourmet en la preparación de tanto de alimentos como de bebidas, ¿no? Que está siendo un atractivo diferente, ¿no? Están apareciendo, por ejemplo, ahora ya no peluquerías, ni estéticas, ni salones de belleza, son las famosas barberías. Ya están apareciendo las barberías. Y no te extrañe que en una esquina importante, o como ya lo hemos visto, pues empiezan a sustituir las tiendas y ubicaciones importantes al rato por un Starbucks o no sé, un McDonald's, ¿no? Que ya lo vimos, se emplazaron en el centro histórico hace casi 30 años y fue impresionante ver para nosotros cómo en el zócalo de la ciudad había un McDonald's, ¿no? Casi, casi pegaban el grito en el cielo. Los gringos ya se adueñaron del centro, era la expresión. Tiene que ocurrir, tiene que ocurrir porque no olvidemos que el mundo es capitalista, que la gente busca el beneficio económico y muchas veces ya no anteponen temas como la conservación de monumentos, lo histórico, ya no le dan tanta relevancia
como la importancia de convertirlos en centros que les generen dinero. Esto va a hacer que evolucione el cambio poco a poco, porque no sé si en la actualidad se lleve un censo en la ciudad de Puebla, en el centro histórico y considerar un número de manzanas o lo que se considera como centro histórico, ¿cuántas habitaciones Airbnb existen, no? ¿Cuántos inmuebles y cuántas habitaciones hay en Puebla? No de hotel, porque además algunos hoteles están hasta empezando a evolucionar algunas partes de ellos para convertirlos en habitaciones de ese tipo, ¿no? ¿Cuántas propiedades están dispuestas o se están cambiando, remodelando para convertirlos en eso? Te das una vuelta allá arribita en Analco, te vas a dar cuenta que hay unas cuantas casitas así como muy escondiditas que convirtieron en unos centros preciosos con las restauraciones. No sé qué proyectos tengan ahí, pero quedaron hermosas. Me da la impresión que es para convertirlos en un tipo de hospedaje de este tipo, porque la verdad le invirtieron muchísimo dinero y los dejaron preciosos y Ah, pues vale la pena hacer la inversión. seguramente estás enterado del proyecto que presentaron en el gobierno a principios de este gobierno, Uh -huh. del cambio de uso del suelo en la zona de lo que es el Alto de Casa Sí, Aguayo, Guayo, uh -huh. de la compra masiva de varios edificios para hacer de ellos una oferta inmobiliaria diferente a lo que se tiene. Es decir, ahí sí se aplicaría textualmente, en La gente. definición, el proceso de gentrificación. La gente que Intencionada. durante décadas, que además son generaciones las que han estado ahí, serán desplazadas si es que se lleva a cabo todo este proyecto. Pasó por la bendición gubernamental. Claro, claro. Es más, estos proyectos, estas situaciones que en un momento causaron problema, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues no es que cuenten hoy con su bendición, ¿no? Pero se evita el conflicto, se autorizan a cambio, por ejemplo, se firmó por ahí un convenio entre Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México, donde se comprometía Airbnb a proyectar de manera turística la ciudad a cambio de beneficios. Entonces, te decía que esto genera una situación que el conflicto es comparativo dependiendo de la situación en la que te encuentres como propietario. Si voy a ganar mucho más y además me permite mejorar la situación del inmueble que tengo, pues me conviene, ¿no? Como gobierno, pues lógicamente voy a ganar más en tema de impuestos, ¿no? Como usuario de Pero no esas tienes la instalaciones. impresión de que sube el costo de la vida en el centro con estas decisiones. Decías hace rato de las universidades. Yo que camino por el centro muy a menudo, este, no sé cuántos edificios tiene la UAP en el centro, pero por donde tú pases hay una plaquita donde dice El agua. filosofía y letras, no sé Ujú. qué, administrativo, filosofía y letras, creo que tiene 6 o 7 casas en el Sí, centro, sí. y el centro de la no sé qué, y la casa de la no sé cuánto, y la biblioteca, y aquí y allá. Si el uso de estos espacios es para universitarios, el universitario no llega en su coche, no tiene una motocicleta Harley, no tiene tarjeta de crédito, vive al día, está estudiando. La oferta para este tipo de usuarios del centro se va modificando con la llegada del Airbnb. Cada día ves a gente de otro color, con otra ropa, turistas que no necesariamente gastan en el consumo, solamente en la habitación. Y esto a dónde nos puede llevar como centro histórico, a un subuso del centro histórico, a la plusvalía de los edificios solo en beneficio de los dueños, pero no de los usuarios, de los ciudadanos. Es un asunto que los gobiernos creo que no le están dando importancia, ¿eh? Exactamente a lo que te decía, que iba yo a causar ámpula con este Sí, comentario, sí. porque todavía no está todo el tema. Hay otro grupo, te hablé primero de los que se están considerando que están emigrando a las ciudades para tener Sí, un mejor sí. tipo de vida y sobre todo en gasto, que son las personas mayores de los jubilados, pensionados allá de Estados Unidos. Pero existe otro grupo más joven y es el que está generando más movimiento, que son los famosos nómadas digitales, ¿sí? Las tribus digitales.
Con el momento y el movimiento de la pandemia, mucha gente se fue a hacer el famoso home office, aunque ya existían algunos antes. Y empezó a desarrollarse más el tema de servicios y necesidades de plataformas y herramientas digitales. Surge este grupo de millennials, los cuales son muy hábiles en el uso de las computadoras y empiezan a crear toda una empresa monumental, inmensa, de la cual empiezan a depender todas las grandes empresas que ya pudieron hacer labores en una zona específica. Y entonces estos jóvenes, además de que son expertos y son muy bien pagados, muy bien pagados, sobre todo los americanos, pues se dan cuenta de que no tiene sentido pagar un gran precio por un lugar allá en Nueva York, en la Gran Manzana, de una renta que les cuesta $30,000, por darte un ejemplo, que es lo que llegan a pagar, cuando pueden venir a México y pagar solamente $5 o $6,000 en un tema de gastos, ¿no? Entonces, es cuando ellos deciden y dicen, carambas, puedo trabajar a cualquier hora del día y lo puedo hacer desde la playa, desde la montaña, desde la gran ciudad, y entonces empiezan a emigrar este grupo inmenso de jóvenes que son los clientes más grandes que se están viendo en estas zonas. Se instalan a veces grupos de dos y tres con el tema de roomie, en lugar de rentar una recámara Airbnb, rentan toda la casa, que es donde es el gran impacto que tenemos en estas zonas, porque ya no se tiene nada más lo que es la habitación, ahora te rentan la casa, se adueñan, entre comillas, de la propiedad, pagando una renta 3 veces más alta de la que el dueño estaba ofertando, y entonces se convirtió en un movimiento brutal, porque ellos son los que quieren el cafecito, ya no cocinan, son millennials, los millennials no saben hacerse un huevo, ¿no? Difícilmente se lavan la ropa, todo lo compran, todo lo utilizan, el consumo es alrededor de donde viven, desayuno, comida, cena, todo es en delivery, o sea, no tienen ni siquiera a veces que ir al lugar y consumen todo de esa manera. Ellos son los grandes dueños hoy de todos estos espacios que habla de la gentrificación. Son ellos los que se están mudando, los que se están instalando, para los que se están comprando inmuebles y desarrollando estas construcciones donde habiten ellos. Es ellos en los que hoy debe pensar la ciudad de Puebla, porque en muy poco tiempo van a empezar a emigrar para acá. También va a haber esos cambios. Es momento de que nosotros, así como los inmobiliarios llegaron a impulsar algunos grupos, aplicar la norma 247 en el tema inmobiliario, hoy tenemos que acercarnos a los gobiernos y con la experiencia que tenemos como parte de este consumo de inmuebles, tenemos que ayudar a dar alguna normativa, algunas leyes. Por ejemplo, en Alemania solamente te permiten rentar una habitación o dos por casa y no más de 3 meses al año. Esa es su norma, esa es su regla, ¿no? En algunos otros lugares te aplican quizás hasta 120 días de renta, siempre y cuando tú vivas en la misma habitación, en la misma casa, o sea, no que te la dejes a ellos, no. Hay partes en Europa donde están llevando esto dentro de elaboración de leyes que regulen estas prestaciones de servicio. No estamos muy lejos de que esto empiece a ocurrir en Puebla. Tenemos que verlo como algo normal, pero no nos tiene que pasar como en la pandemia, que nadie estaba preparado para trabajar en su casa, para adaptarse a las herramientas digitales, y todo ocurre causando una problemática que a la gente, sobre todo de más de 50 años, le conflictó mucho la vida el tener que adaptarse a estos sistemas, ¿no? Hoy, con esa experiencia, tenemos que asumir que si esto se va a dar en Puebla, las normas las tenemos que fijar todos y antes de que ocurra. O sea, lo que quieres decir es que estamos a tiempo de prevenir. Exacto. Estamos muy a tiempo de empezar a consolidar estas normativas que se van a dar más temprano que tarde, como te dije. O sea, no tarda mucho que esto empiece a ocurrir en la ciudad de Puebla, porque está dándose una inmigración a nivel mundial muy importante a nuestro país. Por ahora, todo lo que es la región del sureste mexicano está recibiendo a estas tribus digitales, sobre todo de Europa,
a vivir aquí y a trabajar acá, pero poco a poco pues se van a aburrir de la playa y van a querer acercarse más a las grandes urbes. Y esto lo vamos a tener también por parte de lo que es la migración de adultos mayores de Estados Unidos hacia acá, porque por ahora también se pueden aclimatar a lo que es la playa, pero hay gente a la que no. Digo, los movimientos más grandes que encuentras de personas mayores los vas a encontrar en la zona de Los Cabos, ¿no? Pero hay gente que Las está playas, interesada, sí, 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 sí. empezando a hacer inversiones en el centro y van a empezar a hacer esos movimientos. Y si nosotros no estamos preparados, digo, yo no me enojaría que llegara un cliente americano y me dijera, a ver, Lorenzo, tengo 100 millones de pesos, ¿no? 5 millones de dólares, quiero invertirlos en propiedades en Puebla. Digo, yo feliz de la vida voy y se las busco, pero el problema es, si no estoy consciente del impacto que genero yo en esto, conforme a alguna regulación, pues no me va a importar si esos inmuebles tienen que lanzar a la calle un grupo de personas. Digo, si no hay conciencia de eso, no hay una regulación, pues la gente sale perdiendo. Nadie está peleado con su dinero, pero si nosotros empezamos a normar o ayudar a la gente en esta regulación, vamos a ser parte de un gran beneficio que ayude a todos. Porque imagínate esta señora que pueda tener 80 años, que hoy corran de su casita en renta que tenía ya por el alto, donde pagaba, no sé, 5 o 7 mil pesos mensuales, tenía todo cerca, ahora la tienes que mandar, no sé, allá por San Bartolo, por Amalucan, a irse a vivir a un departamento donde no se ubica y le cambias la vida drásticamente sin opción, porque no tiene opciones, lo tiene que hacer. Entonces, este tipo de impactos que hacemos sí puede generar movimientos económicos, estoy de acuerdo, pero sobre todo tenemos que buscar que exista una regulación, ¿no? No es también como que se pueda instalar cualquier tipo de negocio en el centro histórico, todos son buenos, pero ni siquiera hay una normativa conforme al diseño, ¿no? Muchas veces. Digo, quisieron hacer alguna con los Oxxos, estas tiendas de conveniencia, donde los que están en el centro histórico, pues las fachadas casi no se tocaron, pero tiene un anuncio espantoso ahí pegado en la fachada, ¿no? Entonces, como que si no estamos en grupo, como alguna vez lo platicamos, en equipo trabajando la sociedad junto con los grupos, asociaciones, en este caso inmobiliarias como Bolsa Inmobiliaria y otras, para ayudar a buscar normas que puedan beneficiar estos desarrollos, pues vamos a causar problemas. Y mira que te lo estoy diciendo en febrero de 2023 y ya estaremos platicando en unos años qué pasa cuando no se haya hecho esto y a lo mejor en 5 o 7 años podamos ver el gran impacto que esto puede provocar y sobre todo los conflictos, porque además la situación económica de Estados Unidos está muy crítica para los próximos 10 años. No, no es que vaya a mejorar y la situación vaya para beneficio. Cada día está peor el sistema económico de Estados Unidos y está en crisis constante. Entonces, lógicamente, pues va a generar movimiento de las personas. Nadie va a querer quedarse en un país con conflictos, con una economía devaluada, con problemas de impuestos tan altos y sobre todo con riesgos de no poder mantener el ritmo de vida que tenías hace 7, 8 años, ¿no? Entonces, Oye, la pero gente va los a factores viajar. como el narcotráfico, la inseguridad, la violencia, ¿los harían a un lado estos presuntos migrantes? Mira, por eso te digo que es tema de organizar con la sociedad, ¿no? El tema de la droga en Estados Unidos no va a cambiar y no ha cambiado en los últimos 40, 50 años. De hecho, La droga este, es necesaria para que la economía funcione en los Estados es Unidos. lógico, La ¿no? necesita Wall Street, la necesita Hollywood. Hollywood ha explotado el tema del narcotráfico en las películas, en las series, la lista Netflix, todo mundo. Sí, sí, sí. El tema que tuvieron ellos fue con la metanfetamina, cuando ellos empezaron, después de que regresaban sus soldados de la guerra y buscaban tranquilizarlos, les empezaron a dosificar la metanfetamina hasta hacerlos adictos. Ahora las dosis que ellos les dieron en un principio no les alcanzan y la metanfetamina la siguen buscando en la calle y es lo que provoca que anden estos grupos de zombies por Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Es un tema que tiene que ver nuevamente con la sociedad y el gobierno. Si hay un adicto, necesita consumirlo y para que lo consuma necesita existir producto y el producto lo traen de otro lado y es un mercado que se da realmente.
necesitan regular los consumos de algunos de estos productos, ¿sí? Como ya lo han hecho en algunos estados de la Unión Americana y como está el criterio de aplicar ya también en algunas partes de nuestro país, ¿sí? Si se regula, como ocurrió en la época de los 30 con el consumo del alcohol, que también fue satanizado y provoca tantos problemas económicos, el humano acepta sus defectos y sus problemas, pero si los pueden regular y buscar una manera de hacerlo, yo considero que podría haber una disminución. Yo no creo que se pueda eliminar el sistema del consumo ni las redes estas de la delincuencia que existe. No, eso no es posible. O sea, porque es un negocio al final de cuentas que beneficia a países, a instituciones, a políticos, a consumidores, a mucha gente. No se va a eliminar, pero se puede normar de alguna manera y esto buscar el beneficio. Vamos a vivir con estos problemas por siempre mientras el humano sea ser humano, porque por eso es pecador tal cual, por sus tipos de adicciones y consumos. Entonces, ¿podemos vivir todos en una sociedad en equilibrio? Sí. ¿Se va a tener que hacer? Sí. No porque haya más, es más, no me atrevería a decirlo, pero podría ser que entre más ciudadanos americanos vengan, más consumo va a haber en nuestro país, porque a final de cuentas el consumidor no está aquí. Digo, aquí el que consume, consume pobremente algún producto químico que inhala o si bien le va algo que pueda fumarse, pero ya los productos caros de nivel, como el polvo blanco y de ahí para arriba, pues no los pueden consumir cualquiera, ya son muy caros. Entonces, no, nuestro país no es un país que realmente pueda darse esos gustos, esos costos, ¿no? Realmente hay que asumir lo que va a evolucionar y todo lo que conlleva. Ese tema que tú manejas es parte de la evolución. Si vamos a ir hacia adelante, si va a haber gentrificación, si vamos a desarrollar los centros históricos, pues tenemos que evolucionar en el tema de las ciudades inteligentes, que nada más se ha quedado en el aire y como proyectos, pero ya es una necesidad, ¿no? Ya el hecho de que todo el mundo cuente con el Internet y ahora sea el 5G que se quiere instalar, etcétera, etcétera, son temas Claro, evolutivos. claro, Nos toca claro. a nosotros como inmobiliarios tocar partes urbanas, como alguna vez te dije, ¿no? Nosotros ya somos multidisciplinarios en nuestro trabajo. A veces menosprecian la función del asesor inmobiliario certificado, que por cierto, ya vemos más en bolsa inmobiliaria, más compañeros con certificación este año. Por cierto, me atrevo a presumir que mi socia de arquitecta y tu servidor fuimos los primeros en certificarnos este año, fuimos los primeritos con la nueva norma y pues ya estamos en ese punto de poder dar la asesoría completa a la gente, pero debe considerar temas urbanos, políticos, fiscales, económicos, sociales, legales. Todos esos temas nos toca verlos a nosotros para poder apoyar a la sociedad y a nuestros clientes. Como te decía yo, me llegan clientes extranjeros y si ni siquiera me sé comunicar con ellos, pues creo que desde ahí estoy cometiendo un error de mi parte. No puedo brindar en un servicio si no es en tu idioma, ¿no? Hay Claro, muchos temas claro. que hay que escalar y evolucionar. Si esto va a llegar como es que va a llegar y lo estoy afirmando, es el mejor momento para ponernos nosotros en antecedente, prepararnos, capacitarnos y empezar a hacer un compromiso, en este caso como asociación y de la mano de Lalo, que es un joven con mucha voluntad, mucho trabajo, la Noventosa, y pues como nuevo presidente hoy está haciendo las nuevas propuestas para poder crecer y evolucionar hasta estos altos niveles que nos está exigiendo el mundo. Ya no estoy hablando ni de Puebla ni de la sociedad de México, sino es un tema global, la gentrificación, y la vamos a tener próximamente aquí en Puebla, pero tenemos que contar con la asesoría y todos los temas que involucren para que podamos manejarla y no sea un tema que cause tanto conflicto como está ocurriendo en muchas partes del mundo. Muy bien. Como siempre, Lorenzo Moreno, muy interesantes tus comentarios, provocadores, polémicos. Seguramente dará mucho que decir lo que has comentado hoy sobre la gentrificación. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y espero. Gracias, gracias, Gracias. muchas gracias y estamos a sus órdenes, como siempre. Gracias, Otro Lorenzo. día, hasta luego.